¿Sabe usted en dónde ubicamos el libro de los Hechos? ¿Cuál es la razón por la que Hechos se escribió? ¿Podemos sacar enseñanza, práctica o doctrina para la iglesia del libro de los Hechos? Eso nos va a llevar varios meses estudiándolo. Esté atento. Dejamos bien claro, bien claro esto, que no aceptamos los libros que la Iglesia Católica Romana le aumentó al Antiguo Testamento. Ellos les llaman los deuterocanónicos. Nosotros le hemos llamado todo el tiempo los apócrifos, porque algo apócrifo es algo que no está en su lugar, que está ocupando un lugar que no le corresponde. Pero los libros deuterocanónicos los aumentó la Iglesia de Roma según el concilio de la ciudad de Trento, el concilio de Trento. Y entonces están aumentados en el Antiguo Testamento, no los aceptamos. Aclaro, esos libros son buenos, no son malos. Son libros excelentes, tienen historia preciosa, pero la diferencia es que esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ahora las dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen 5 subdivisiones cada una de ellas. Si usted sabe todo esto, bendito sea Dios, porque yo quiero que estemos bien cimentados sobre lo que vamos a estudiar y cimentados en cómo se entiende la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, primera subdivisión, Pentateuco. Los judíos le llaman la Torá, T-O-A-R-A-H, Torá. Es la constitución de los judíos. Ellos ahí sacan toda su enseñanza, todas las órdenes de Dios, todos los requisitos de Dios para vivir, tanto espiritual, moralmente, socialmente. Ahí está todo para los judíos. Por eso es que es importante que entendamos que el Pentateuco, ahora, Pentateuco quiere decir 5 rollos, porque son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escritos por Moisés. Y ahí está la constitución en la que se basa el pueblo de Israel. Cuando un predicador utiliza esos capítulos, esos libros, tiene que tener cuidado de sacar aplicaciones para la iglesia, pero no puede sacar doctrina para la iglesia. Y hemos oído, porque hermanos, eso ha sido de años el problema de los legalismos. Por ejemplo, un versículo que aquí lo tengo yo porque lo usan 1000 veces, Deuteronomio 22:5. No usará el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. Eso no le agrada a Dios. Claro que es cierto. Dios estaba estableciéndole a Israel que la mujer no tenía que ponerse la túnica del hombre, ni el hombre de la mujer, sino que tenía que ser definidos. Excelente. Pero ahora vienen y se lo aplican a la mujer. El pantalón de la mujer, y principian a tirarle a una prenda femenina. Yo siempre les he dicho, mi esposa no se pone pantalones míos, ni yo me pongo pantalones de ella. Son diferentes. Yo me pongo pantalón hechura para hombre y ella se pone pantalón hechura para mujer. Pero cuántas acusaciones, ¿verdad? Y en iglesias ya dejaron que entren con pantalones a la iglesia. Pero no pueden subir a la plataforma porque tienen pantalón. Y cuántas cosas por mal utilizar el Pentateuco. En segundo lugar, los libros históricos. Los históricos son 12 libros. ¿Qué son los históricos? Historia. Y nos cuenta cuando Moisés en Deuteronomio entregó a Israel y se lo entregó a Josué para que entraran a la conquista. Ahí principia la historia. Israel entra a conquistar. El Señor le dijo que expulsaran a todos, no hicieron caso. Esas naciones que se quedaron los impulsaron más adelante a la idolatría y fracasaron. Ahí está la narración cómo Israel fue dominando todo el espacio. Después renunciaron a Dios como su rey y dijeron, no, nosotros queremos un rey humano también. Y Dios, contra su voluntad directiva, Él permite que tengan rey. Y ahí se llama el Reino Unido de Israel. Tuvo 3 reyes, ¿a quién? A Saúl, David y Salomón. Pero usted sabe la historia, que cuando Salomón murió, su hijo Roboam ascendió al trono y ahí el reino se partió en 2. Y ahora tenemos reino del norte, llamado Israel, y reino del sur, llamado Judá. Dios les estuvo hablando y toda la historia
de estos libros narra cómo los reyes fueron perversos, fueron malos, se apartaron de Dios, unos fueron excelentes, y en el año 722 a.C. vinieron los asirios y barrieron con el reino del norte. Se acabó de una vez. Más de 100 años después, viene Babilonia con Nabucodonosor, y al reino de Sur, con todas las advertencias que Dios les dijo, no lo aceptaron, y el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Se acuerdan Jeremías 25? Que ahí Jeremías está narrando que el Señor los iba a mandar cautivos 70 años. Y al final de los 70 años, ya el imperio medo-persa en el poder, ellos dieron la orden de que regresaran a su tierra. Así es que ahí está toda la narración. Por eso se llaman libros históricos. 12 libros. Después entramos a los 5 libros poéticos, la poesía de Israel: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Hermano, qué fascinante. Leemos de Job. En Job no puedo sacar doctrina para la iglesia, sacamos enseñanzas. Y así en cada uno de los libros. Y Salmos, hermano, es el himnario del pueblo de Israel. Y cómo nos hemos edificado. Lástima que muchos se dedican solo a leer Salmos y no estudian lo que el Señor quiere para nosotros, que es la constitución de la iglesia, que son las epístolas. Ya lo voy a mencionar. Yo leo un salmo diario y me edifico con los salmos, alabo al Señor, pero también las interpretaciones. ¿Sabe usted que hasta hace poco, yo no sé si todavía hay alguno así, que las iglesias no permitían que se tocara con teclado, porque el teclado es un instrumento del diablo? Era utilizado por bandidos y por gente mala. No, hay en la iglesia solo piano o armonio. ¿Qué le parece a usted? Entonces, si leen el libro de los Salmos, que solo pongan arpas y decacordio y los instrumentos que ahí se mencionan. No podemos, y no podemos calificar a un teclado del diablo. ¿Cuándo lo santificaron y ahora el teclado ya es de la iglesia? Miren cómo las interpretaciones malas afectan. Llevamos la primera subdivisión: Pentateuco, 5 libros, históricos, 12 libros, poéticos, 5 libros, y después tenemos 17 libros de profetas, dividido en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Micaías, Nahum, Ageo, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Por qué se llaman mayores y menores? Porque unos son mejores que otros. Cuidado, eso no es así. Dios permitió que Isaías en su gran ministerio escribiera 66 libros, 66 capítulos. En cambio, el pobre Abdías escribió una página. ¿Quién es mejor, Abdías o Isaías? Ninguno. A cada quien Dios nos da nuestro ministerio. Hay siervos de Dios que tienen iglesias de miles de personas. Habemos siervos que tenemos iglesias con unos cientos de personas. ¿Quiénes son mejores que otros? Dios así lo permitió. Así es que los libros son profetas mayores por el volumen de su escritura. Así se considera. Y menores por el volumen, que son cartas o libros más pequeños. Pero los profetas eran los predicadores de ese entonces, advirtiendo a Israel, haciéndoles que creyeran en Dios cuando venían a atacarles. Si Dios estaba con ellos, no les iba a pasar nada. Esos son los profetas. Jeremías es el que a mí más tristeza me da. Él anunció, profetizó la caída de Jerusalén, y él estuvo presente viendo la caída, cómo se cumplió la profecía. Bueno, ahí están las 5 subdivisiones del Antiguo Testamento. Ahora entramos al Nuevo Testamento. 5 subdivisiones también. Lo primero, evangelios o libros biográficos. En los evangelios usted mira la narración que presenta al Señor Jesucristo. Algunos que mencionan su nacimiento, desde dónde viene el Señor Jesús, la línea directa del rey David, porque Jesús es el heredero de la promesa en el pacto davídico, un reino eterno. Y miramos en los 4 evangelios el sacrificio de Jesucristo, su resurrección. Bueno, cuántas cosas. ¿Sabe qué decía yo antes cuando era un jovencito? Yo decía, ¿por qué Dios no permitió que se escribiera un evangelio bueno, bien formal? Y no 4 evangelios. Marcelo lee lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando usted lee Mateo, el énfasis de Mateo es presentar a Jesús como el rey de los judíos, que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente, ¿se acuerda?
Y se nos narra la descendencia de Jesús. Él viene directo por la Virgen María, viene directo del rey David. Pero Marcos no. El énfasis de Marcos es presentar al Señor como siervo con S, ¿verdad? Y siervo porque el Señor vino a servir, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, incluyendo el dar su vida por todos nosotros. ¡Hala! Ahora, Lucas, su presentación de Lucas es mostrar la humanidad de Jesucristo. Él tiene humanidad 100%, porque la Virgen María otorgó la humanidad. Y ahí están los testigos de Jehová diciendo, sí, es que Jesús es solo hombre. Sí, eso dice Lucas, enfatizó que Jesús es puro hombre. Pero llegamos a Juan, y Juan nos enfatiza que Jesús también es puro Dios. ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Dios, el Hijo, esa esencia divina, se vino a la tierra, y al nacer el niño, nace el Dios hombre, la unión hipostática. Bueno, para que vaya entendiendo, Jesús es ¿qué? 100% Dios y 100% hombre. Punto. Los 4 evangelios o biográficos. Histórico. Ahí llegamos al fin. Un libro histórico tiene el Nuevo Testamento. El libro que vamos a estudiar, el libro de los Hechos. Es histórico. Quiero que lo entienda, porque si es un libro histórico, nos está narrando cómo se inició la iglesia de Jesucristo. El Antiguo Testamento tiene a Israel como la esposa de Jehová. El Nuevo Testamento cambia porque tiene ahora a la iglesia como la esposa del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Miren qué diferencia. Entonces, Hechos nos va a narrar el inicio de esa esposa, el inicio de la iglesia. Vamos a estudiar Hechos, que es un libro histórico, no de doctrina. Yo saco mensajes, muchas aplicaciones, muchos retos de Hechos, pero la enseñanza práctica para la iglesia no la saco de un libro histórico. Muy bien, y después entramos a 2 renglones que se llaman epístolas. Una epístola es una enseñanza, una epístola es algo que nos va a traer a nosotros la doctrina. Y hay epístolas, se dividen en paulinas y generales. Las paulinas, porque son las escritas por Pablo. Pablo escribió seguro 13 cartas, pero casi seguro que escribió 14, la carta a los hebreos. Pero como no dice que es de Pablo, está la duda. Así que las paulinas son 13, posiblemente 14. Y las generales son las escritas por otros siervos de Dios. Pedro 2, Juan 3, Judas y Santiago 1 cada uno. Y ahí estamos. Puede ser 8 o pueden ser 7 si Hebreos es o corresponde al apóstol Pablo. 4 divisiones. Y la última, el profético. El libro eminentemente profético es el libro de Apocalipsis. Así es que cuando usted mira la división, por qué están escritos los libros, ahora se va a dar cuenta cómo debemos interpretarlos. Yo no voy a sacar una doctrina del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque para eso están las epístolas. Ahí están las cartas donde nos dicen qué tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos, qué debemos evitar. Esas son las epístolas. Por eso yo enfatizo mucho en Buscando de Dios y a todos los que me escuchan que tenemos que leer epístolas. Y yo digo, no lea solo salmos. Qué bueno que alabemos a Dios con un salmo, pero hay gente que lava su conciencia de no leer la Biblia leyendo unos salmos, ya con eso quedó tranquilo y no se edifica y no conoce la doctrina del Señor. Bueno, ya notamos que el libro de los Hechos entonces es un libro histórico, no es doctrinal. Miren, si entendieran eso muchos hermanos y muchos predicadores, no cometerían tantos errores con la doctrina. La doctrina está en las epístolas. Ahora, por medio de este libro, entonces, ¿qué voy a conocer yo? Yo voy a conocer el inicio de la iglesia primitiva. Acuérdense que la iglesia es la esposa de Jesucristo y la iglesia, voy a repetirlo varias veces, no es una organización que domina el mundo. La iglesia somos organismos, individuos. Y yo soy la iglesia. Usted que tiene a Cristo es la iglesia. Y cuando varios de nosotros, la iglesia, nos unimos en un grupo, le llamamos a eso una iglesia local. La iglesia y la verdadera iglesia se reúne en un lugar, en un local. Pues la iglesia Buscando de Dios.
Pero la iglesia somos organismos, no es una organización, aunque la iglesia está organizada. Ya lo vamos a tocar también. Así es que nos narra a la iglesia primitiva, nos narra los viajes misioneros y lo terrible, hermano, las grandes persecuciones, el sufrimiento que los siervos de Dios tuvieron. Ahí está Hechos 12, Jacobo, el apóstol, muerto a espada por Herodes y toda la gente feliz porque lo había matado. Bueno, cuántas cosas tremendas. Aprendemos también a distinguir los libros de la iglesia, de la Biblia, de la siguiente manera. El Espíritu Santo es el autor de 66 libros. Por eso yo soy mero terco, tal vez diría yo, en que yo no digo, ¿quién es el autor del libro de Ezequiel? El autor es Ezequiel. Cuando uno escribe un libro, yo soy el autor y yo soy el escritor. Normalmente yo soy autor y escritor. Pero en la Biblia tenemos que diferenciar. El autor de los 66 libros de la Biblia es el Espíritu Santo. Escritores. Hay entre 35 y 40 escritores. ¿Por qué no decimos 36, 38? Porque hay algunos libros que no se tiene seguridad quién lo escribió. No inseguridad de su contenido. Eso es bíblico. Es inspirado. Pero estoy poniendo el ejemplo. Si la carta a los hebreos la escribió Pablo escribió 14. Hay un escritor menos. Si la carta a los hebreos no la escribió Pablo, entonces hay un escritor más. ¿Me entiende? Bueno, estoy tratando de decir que hay un autor, el Espíritu Santo, pero hay varios escritores, 35 a 40. El escritor del libro de los Hechos es el doctor Lucas, gran narrador, un historiador fantástico, con detalles específicos. Y este doctor Lucas anduvo mucho con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros y él narró detalles sobre esto. Un gran narrador, hermano. Y él también escribió el Evangelio de Lucas. Él lo escribió y es conocido como el médico amado. Cuando usted oiga el médico amado, sí, en Colosenses 4:14. 4:14 de Colosenses, ahí Pablo lo menciona como el médico amado. Este libro se escribió entre el año 60 y 65 después de Jesucristo y fue escrito para creyentes. Fíjese usted esto, para creyentes fue escrito. Ahora, ¿por qué razón? Los creyentes tenemos una jerga cristiana. A veces cuando dice Dios le bendiga, se queda uno volteando y dice, ¿será que este es cristiano porque usa nuestra jerga? Que Dios le bendiga, amén, amén. Entonces se queda uno porque tenemos cierta jerga evangélica nosotros. Este libro, mire todo lo que tiene. La palabra hermanos la utiliza 37 veces a los hermanos. A los discípulos 31 veces, 31 veces. Y cristianos 3 veces. Creyentes 1 vez. Y el Espíritu Santo se menciona más de 50 veces en el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos vamos a mencionar, antes se tenía escrito Hechos de los Apóstoles, así se conocía. Pero es más bien Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver que fue escrito para la iglesia y el Espíritu Santo se menciona más de 50 veces. Ahora, hagamos historia para introducirnos. Póngame atención porque le voy a hacer algunas preguntas al final. Terminó la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es la fiesta de independencia de los judíos. Ellos la viven, la cumplen, la gozan, la festejan desde el momento que salieron de su esclavitud en Egipto. Allá comieron hierbas amargas y de pie y con mochilas, porque era la fiesta de independencia, libres de su esclavitud en Egipto. La fiesta de la Pascua se celebra cuando nosotros aquí festejamos la Semana Santa. Bueno, está la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua usted recuerda que en esa fiesta que se narra aquí en la Biblia, Jesucristo fue crucificado, murió y nosotros entendemos que resucitó y ascendió al cielo. Bueno, a esa fiesta maravillosa, y se dice que era una fiesta muy especial, esa fiesta de la Pascua llegaba gente de todas partes del mundo conocido. Llegaban a concentrarse para festejar la fiesta más importante de los judíos. Y cuando regresaron, ahora regresaron con el pensamiento de que había un hombre que fue crucificado en ese mismo momento de la fiesta. Él fue crucificado y que él hablaba mucho de un reino y él decía que iba a venir y otros mencionaban que había resucitado y especialmente los religiosos de los judíos negaban y decían que los discípulos habían hecho una trampa
al robarse el cuerpo de Jesús. Pero habían por lo menos 120 firmes seguidores, 120 seguidores de Jesús que estaban convencidos de su resurrección. Lo habían visto resucitar, se les había manifestado a ellos y atendieron a las órdenes que Jesús les estaba dando, que esperaran la venida del Espíritu Santo. Esto es bien interesante, fíjese. Yo quiero que entendamos que todos los creyentes del Antiguo Testamento, hasta la resurrección de Cristo, todos los creyentes, nunca tuvieron ellos la dicha de que el Espíritu Santo viviera en ellos. El Espíritu Santo está en todas partes porque es Dios. Pero el Espíritu Santo tomaba posesión de algunos siervos de Dios, los guiaba y hacían cosas portentosas, pero no vivían ellos. Y ahora, cuando Jesús se va y dice, vamos a iniciar la iglesia va a tener un distintivo. Y ese distintivo es que el Espíritu Santo se les va a meter. A eso le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia fue bautizada con la presencia del Espíritu Santo. Y ahora 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 dice, no se olviden ustedes de que somos templos del Espíritu Santo. Bueno, ya mencionamos entonces que tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedería? Póngame atención a esto. Sería la mañana del día de Pentecostés. El día de Pentecostés es otra fiesta judía, Pentecostés 50, que viene 50 días después de la Pascua. Aquí se celebró la Pascua y 50 días después viene la fiesta de Pentecostés. Otra vez se congrega mucha gente de muchos lugares para la gran fiesta de Pentecostés. Ahora fíjese esto, el Señor Jesús resucitó y estuvo 40 días con los discípulos. Míreme, 40 días. Y Él se aparecía, les enseñaba y los estaba guiando. Decía, no se van a mover de Jerusalén. A los 40 días que se le quede, ascendió al cielo. Ya lo vamos a estudiar en Hechos 1. Y cuando ascendió al cielo, dijo, no se mueven de aquí hasta que no sean investidos, hasta que no se les meta el Espíritu Santo a ustedes. 40 días. ¿Cuánto faltaba para la fiesta de Pentecostés? De la Pascua a Pentecostés dijimos 50. Y a los 40 Jesús ascendió. Faltaban 10 días. El pueblo, estos hijos del Señor que habían reconocido a Jesús como Salvador, tuvieron que esperar 10 días después de la ascensión y estaban en la fiesta de Pentecostés, en donde iba a manifestarse el Espíritu Santo. Bueno, ahora los testigos. En esta fiesta judía fueron testigos de cosas maravillosas. Aquí nos menciona que hablaban en lenguas, y aclaro bien marcado, porque tenemos que entender lo que dice la Biblia. La palabra lenguas que se usa aquí en Hechos, y también la usa Pablo, especialmente en 1 Corintios 12, 13, 14, cuando habla de los dones, es la palabra griega glosa, G-L-O-S-S-A, y glosa quiere decir idioma. Cuando la gente se reunió, imagínense ustedes, principian, no voy a detallar porque lo vamos a estudiar, principian a hablar en idiomas sin haberlos aprendido. Yo estoy aquí y aparecen unos chinos que no hablan español y yo principio a hablar en chino y ellos entienden el mensaje de Jesucristo. Yo no sé chino, pero el Señor me dio esa lengua para hablar con ellos. Estas son las lenguas. Y entonces dice que toda la gente oía en su idioma el mensaje salvador del Señor Jesucristo. Esas son las lenguas. Las lenguas no son jerigonzas, son idiomas entendibles. Ahora viene la primera cosecha. Llegan burladores, estos están borrachos, vienen los borrachos. Y Pedro dice, señores, son las 9 de la mañana, no estamos borrachos. Esto ya lo dijo Joel, hombre, ya lo anticipó. Lean el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó, hermano? Que predicó el apóstol Pedro, y el primer mensajito, un mensajito. 3,000 personas aceptaron al Señor Jesús. Qué fascinante que hicieron mi mensaje así, hermanos. 3,000 para Jesucristo. Bueno, van a ver ustedes el segundo mensaje. Después mucho más gana el apóstol Pedro. Lo vamos a estudiar. Ahora quiero que mencionemos a la iglesia primitiva por un ratito. Hermanos, al hablar de la iglesia primitiva, la iglesia que inició después de la venida del Espíritu Santo. Y esta iglesia, hermano, sabía que tenía que sufrir, tenía que identificarse por la persecución Roma política. El imperio de Roma no los aceptaba, porque si ellos hubieran dicho Jesús es un Dios, los aceptan, porque el emperador es Dios, es divino.
Pero cuando los cristianos dicen solo Jesús es Dios, ahí se metió a problemas y principió a ser perseguida por el imperio político y también por los judíos que rechazaban totalmente el cristianismo como algo una torcedura, como una secta. Y una característica de la iglesia primitiva fue la palabra perseverancia. Ya lo vamos a estudiar en Hechos 2. Perseveraban en la oración, en la comunión unos con otros, en la Santa Cena y cuantas cosas. Ahora miremos la forma original de gobierno de la iglesia. Los grupos, ya los mencioné, los cristianos principiaron a reunirse por grupos en casas. Entonces a eso le vamos a llamar iglesias locales. Y ellos estaban organizados de tal manera que había un grupo de líderes que estaban al frente de ellos, pero sobresalía una persona a quien llamaron obispo. Obispo, me parece que es la palabra episcopos, que es sobreedor, pero es el líder. Ese obispo era el pastor. Y aquí vino el problema después, fíjense ustedes, porque la autoridad del obispo fue abarcando a otras ciudades y a otras iglesias. Yo tengo aquí mi grupo de personas, yo soy el obispo de aquí, pero después miro que hay otra iglesia por aquí, en un pueblecito de aquí, y ahora yo quiero tener el poder sobre estos y absorber a estos y que yo sea su obispo. Y así fue abarcando a otras ciudades, a otras iglesias, hasta tomar control de ellas. Y fíjese que yo descubro en Tercera de Juan, hoy todavía en el principio, mire, acaba de iniciarse Tercera de Juan, cuando Juan le escribe a Gallo y le dice, mire, hay un pastor, un obispo ahí en la iglesia, ese Diótrefes es terrible. Y lea el Tercera de Juan y va a ver cómo el Diótrefes actúa fuera y hasta hablando mal del apóstol Juan. Bueno, lea, de que las autoridades del obispo habían subido y era terrible. Ahora entremos solo para seguir la historia de la iglesia a la era del papado. La palabra papa significa padre y aproximadamente por el año 500 el obispo, pastor, episcopos de la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, el obispo de Roma principió a utilizar ese título como obispo, como papa, ya no como obispo sino como papa. Y luego la palabra papa fue creciendo en su significado hasta que llegó a significar Padre universal. Primero papa, ahí está nuestro papá espiritual. Padre universal. Y así fue creciendo la autoridad de ellos sobre otras comunidades. Hablemos del primer papa. La iglesia, en su tradición, la iglesia de Roma, dice que Pedro fue el primer papa. Ellos iniciaron ya con obispado y todo, más o menos dije como el año 500. Y Pedro existió en el primer siglo. ¿Cómo puede ser eso, que él haya sido su primer papa? Pero, hermano, ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Y algo especial por lo que decimos nosotros que no se puede porque no se tiene la garantía de que Pedro haya sido ese obispo. Nunca. Él se dedicó a predicar, a enseñar más en Jerusalén que irse a Roma. Ahora, oiga, Pedro hubiera reclamado para él. Yo soy el obispo de Roma, señores. Aquí Dios me tiene. No dice nada. Y oiga lo que dice 1 Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos, a los líderes que están con los obispos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, yo anciano igual, no reclamo nada para él, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y oigan este versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren a don Pedrito, nunca reclama ser el obispo o el padre universal. Utilizaba esa palabra por Roma desde el año 500 más o menos en adelante. Bueno, pongan atención a esto. Ahorita voy a terminar, pero les voy a dejar ya la introducción para que sigamos este estudio. Yo sé que no se les está quedando y no han tenido tiempo y me van a reclamar. Con toda la información que nos dan no alcanza el tiempo. Ya se los voy a resolver. El próximo estudio terminamos la introducción y van a saber cómo lo vamos a resolver. Pero oiga esto, con esto finalizo y con esto introduzco
para la próxima. Por el año 300, mire, ya dijimos que la iglesia fue creciendo por grupitos y tenían su obispo, su pastor, después le llamaron papa, después eso en Roma ya significó Padre Universal, y en el año 500 ellos principiaron a utilizar esa palabra papa, 500. Bueno, ahora, el primer papa ya se mencionó que fue Pedro, pero en el año 300, el imperio que estaba dominando al mundo era Roma. Y hubo un montón de malvados reyes, emperadores. Pero en el año 300 la noticia es que Constantino ascendió al trono y él fue el rey del imperio romano. Y se dice que Constantino aceptó a Cristo como Salvador, se dice, y que se declaró cristiano. Y entonces, como se declaró cristiano, ya imaginan ustedes, que es cristiano el emperador, ahora todo el imperio se volvió cristiano. Principia la degeneración de la iglesia. Bueno, ahí lo vamos a dejar y vamos a estudiarlo en la próxima. Preguntas. Mírenme mis señas que hice. ¿Cuántos días después de la ascensión del Señor Jesucristo vino Pentecostés? ¿Cuántos días después? 2. ¿Cuántos aceptaron con el primer mensaje predicado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés? Mande su respuesta. Padre, queremos pedirte con humildad que tu gracia sea con nosotros y que al estudiar tu palabra, estudiemos la verdad de tu palabra, que no inventemos nada, que no torzamos la enseñanza y que podamos aprender bastante de cómo fue que tu iglesia primitiva, una iglesia que sufrió, que tuvo cientos de mártires, se mantuvo firme, limpia, pura, y que nosotros tenemos el reto de vivir de esa manera. Bendigo el estudio de hoy, la introducción, y que desarrolle interés en cada uno de los oyentes. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos. Amén. Amén.